Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Leo y aquí con mi esposa trabajamos y servimos a Dios en la banda Santiago del Estero en Argentina. Y en esta oportunidad vamos a ver juntos 2 de Crónica, ¿sí? Capítulo 20 de los versículos del 14 al 30. Pero antes me gustaría ponerte un poquito en contexto, ¿sí? Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio por un momento, ¿dale? Ubícate por un momento en la época de los reyes de Israel. Sabemos que el primer rey ha sido Saúl, después David y Salomón. Después el reino ha sido dividido. Israel en el norte tenía su rey y Judá en el sur tenía su rey. Y así es como en el periodo de los jueces, no sé si te acuerdas que lo que más se repetía era cada quien hacía lo que bien le parecía. En el periodo de los reyes se va a repetir una frase que es: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora bien, para ser más específicos, el que se encontraba reinando en este periodo del pasaje de 2 Crónicas 20 es el rey Josafat. Él había tenido un reinado que en comparación a otros había sido bueno, se podría decir, porque en medio de tanta idolatría y lejanía del buen Dios que había, él había continuado con las reformas que había empezado su papá. En cierta manera, él quería seguir eliminando la idolatría que había en Judá. Él había tenido varias campañas militares y algunas había tenido victoria y en otras que no. O sea, él había hecho cosas muy buenas, pero también es verdad que muchas veces le ha errado también y ha hecho macana. Y el rey Josafat de Judá, en este caso, se encontraban ellos bajo amenaza directa de parte de los enemigos, ¿sí? Porque se levanta alguien y les dice, vienen enemigos a rodearlos y vienen a matarlos. Sabemos esto por versículos anteriores, que ellos se encontraban ahí bajo ataque, o sea, iban a venir directamente a atacarlos. Y Josafat en ese momento declara ayuno total a todo el pueblo. Le dice, oremos y vamos a consultar a Dios. Y él consulta a Dios y le va a decir en el versículo del capítulo 20, en el versículo 13, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. Nosotros no sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Esto va a decirle Josafat. Y es en este contexto en la que nos toca la porción de hoy. Así que leemos juntos 2 de Crónicas, capítulo 20, del 14 al 30, ¿sí? Pero comencemos desde el 12. Y dice, pero todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, y aún los más chiquitos. Pero entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías, del descendiente de la línea directa de Benaías, de Jehiel y de Matanías. Este último era levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaziel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen también su majestad, o sea Josafat. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean el ejército que viene, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos y vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Otra versión va a decir, tened fe, creed. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó los que irían en frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas y los moabitas en el monte de Seir, que se habían venido
en contra de Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas atacaron a los habitantes de Monte Seir, los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver al ejército enemigo, no vieron otra cosa que sino los cadáveres que yacían en la tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres se encontraron muchas riquezas, vestidos, joyas preciosas, pero cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. En el 4.º día se congregaron en el valle de Bereca y alabaron al Señor otra vez. Por eso llamaron a este lugar el Valle de Beraca, nombre con el que hasta el día de hoy se conoce. Más tarde todos los de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo por lo que el Señor había hecho. Los había librado de sus enemigos y al llegar entraron en el templo del Señor con el son de arpas, liras, trompetas, toda una fiesta, ¿viste? Al oír las naciones esto, y cómo el Señor le había peleado contra los enemigos de Israel, el temor se apoderó de todos los enemigos. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz en todas sus partes. Qué hermoso el pasaje de hoy, y vamos a ver cómo Josafat nos enseña 2 actitudes hacia nuestro Señor, ¿sí? La primera actitud que Josafat nos enseña es la humildad. A lo largo de su vida Josafat ha cometido un montón de errores, varias alianzas que no convenían, impulsos, estrategias carnales, humanas, pero después el profeta de Dios lo confronta. Y Josafat no se endurece, sino tiene una actitud correcta. Él decide humillarse delante de Dios. Josafat desde un primer momento se humilla delante de Dios. Él reconoce su condición de hombre y le pide ayuda al Señor. No sé si te acuerdas, él convoca a todo Judá a hacer lo mismo. Era un paso de fe tremendo que tenía que dar. Recuerda vos que él era un hombre de guerra, pero Dios lo manda a dejar toda arma, a marchar, a no temer. No es vuestra la guerra, dice él. Ellos tenían que presentarse en guerra, pero sin armas, sin estrategia. Josafat transmitió esto a todo el pueblo, que tenían que confiar en Dios. Creed en Dios y estaréis seguros, dice él. Confiad en sus profetas y seréis prosperados. Era una confianza plena en el poder de Dios. ¿Y quién era Dios? Y que era Él quien daría la victoria al pueblo. Él obedece al pie de la letra el mensaje que Dios manda por medio de Jaziel. Y Dios obra de manera milagrosa y le da la victoria al pueblo. Esa es la primera actitud que vemos en la vida de Josafat, su humildad. Pero hay otra actitud que rescatamos de este pasaje y es la actitud que él ha tenido de adoración. Porque vemos a Josafat adorando varias veces en estos pasajes. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moraderos de Jerusalén y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Vale la pena aclarar que esta adoración se da antes de la victoria. Recordad que Josafat no es que tenía el periódico del lunes, él no sabía si esto iba a pasar o no, pero él sin embargo adoró. Él tenía que confiar en Dios y lo hizo. Animó al pueblo a tener esta actitud de adoración y al menos 3 veces va a mandar a realizar cánticos de adoración y cosas así. Y finalmente lo vemos regresando a Jerusalén con gozo, tocando trompetas, evidenciando todo la maravilla de Dios. La adoración era tan notoria que las naciones fueron conscientes que Dios era quien peleaba por Judá. Y hoy, hermanos, nosotros podemos aprender estos principios para nuestra vida, ¿no? Tener la humildad de reconocernos hombres ante un Dios tan impresionante. Pero también debemos ver con los ojos de la fe que ese Dios pelea por nosotros las batallas que nosotros no podemos. El pueblo se ha levantado de dormir y sido la batalla, pero no había batalla, porque Dios ya la había ganado. Él ha cumplido su promesa. Ellos han estado quietos y, es más, estaban dormidos mientras Dios daba la victoria. Sabemos que sin batalla no hay conquista, pero Dios la ha dado. La batalla, esta ha sido de Dios y Dios da muchas veces las fortalezas para pelear y nosotros tenemos que quedarnos quietos. Oye, a veces también aprendemos que a veces tenemos que adorar tal como lo ha hecho Josafat, aún antes de ver el milagro, porque la fe también tenemos que recordar que se aplica en la inseguridad. Es ahí donde debemos rendirnos en adoración de Dios. Y Dios también obra cuando nosotros no vemos.
Que Dios nos dé sabiduría para poder humillarnos ante su poderosa mano y nosotros tengamos siempre una actitud de adoración al Dios impresionante en el cual creemos y al cual servimos. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.